Bueno, es un privilegio, es un gozo reunirnos la mañana de hoy y pidámosle a Dios que este día podamos glorificarle. Así que con corazón sincero, de corazón, inclinemos nuestros rostros y oremos para que este día sea de gran bendición. Así que Padre amado, esta mañana inmensamente agradecidos por el regalo de la vida, por el regalo de la salvación. Estamos inmensamente agradecidos porque hoy nuestros ojos pueden ver un nuevo día, un nuevo amanecer. Agradecidos porque podemos venir a tu presencia, podemos venir como iglesia y celebrar este día a ti. Te pedimos que a través de tu palabra podamos ser transformados. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos guíes, que tomes el control de esta clase, de esta enseñanza, de esta doctrina, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, como nuestro pastor nos enseñó hace 8 días, estamos en la celebración de los 500 años de la Reforma, ¿verdad? De manera ilustrativa quiero iniciar. ¿No hay otro anterior? Por favor. De manera ilustrativa quiero, o como lo utilizan los historiadores con respecto a la Reforma, es que una taza de café más las Escrituras dieron como resultado la Reforma. De manera metafórica querían decir que los reformadores estuvieron sumergidos horas, días, meses en las Escrituras. Para la misma época llegó el café de la India a Alemania y los reformadores utilizan esta ilustración. Estuvieron sumergidos en las Escrituras, los reformadores. Y como aprendimos hace 8 días, tenemos un personaje central en la Reforma. ¿Que quién es? Martín Lutero. Un personaje esencial en la historia de la Iglesia, en la historia de la Reforma. Entre otros reformadores antes de él y después de él. Y recordemos un poco de Martín Lutero. Martín Lutero, de una familia campesina, campestre. El padre de Martín Lutero tenía la administración de varias minas de la región donde vivían y querían que Martín Lutero estudiara las letras, que fuera abogado, ¿verdad? Para que ejerciera una posición civil dentro de la sociedad. Así que enviaron a Martín Lutero a la Universidad de Erfurt y cierta mañana fue a visitar a sus padres y de regreso a la Universidad de Erfurt se desató una fuerte tormenta, una fuerte tempestad. Así que Martín Lutero buscó refugio y se hizo debajo de un árbol. Y estando debajo del árbol cayó un rayo a los pies de él y viendo la muerte elevó una plegaria a Santa Ana diciendo: sálvame, Santa Ana. Y que si lo salvaba, él iba a dedicar su vida al ser monje. Como sabemos, no fue Santa Ana quien salvó a Lutero, pero él cumplió la promesa y dejó de estudiar derecho y se metió al monasterio agustino para ser monje. Y es ahí donde la vida de Martín Lutero cambia. Estando estudiando las Escrituras en el monasterio, tenía una necesidad imperiosa de salvación. Estaba afligido su alma y no encontraba respuestas a todas las preguntas que él tenía. Martín Lutero buscaba el perdón divino. Se pasaba horas en el confesionario tratando de buscar una respuesta. Para entonces fue a dar clases a la Universidad de Wittenberg, donde se sumergió aún más en las Escrituras, estudiando los Salmos. Años después fue a Roma y fue en Roma en que vio la perversidad de la iglesia, el estado oscuro de la iglesia, que
en Romanos encontró una respuesta, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Fue en Romanos 1:17 donde él encontró respuesta. Que la justicia que dice Romanos no es algo que haga el hombre, sino es una justicia atribuida de manera soberana por Dios. Así que encontró que la salvación no es por obras, sino por fe. La fe en el Cristo Salvador. De ahí las 95 tesis de Martín Lutero que colocó en las puertas del castillo de Wittenberg, ¿verdad? Para él es entonces, tras la denuncia de que la salvación es por fe y no por obras, conocemos la dieta de Worms. Fue citado Martín Lutero a compadecer por lo que él había dicho. Y él dijo, no me retracto a menos que sea convencido por medio de las Escrituras. No crea al Papa ni a los concilios, porque todos ellos han errado y se contradicen entre sí. Y encontramos la célebre frase de Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Martín Lutero encontró la paz, el perdón divino en la sola Escritura. Y ese es el resultado o el surgimiento de la Reforma. La Reforma no es un movimiento social, ni político, ni intelectual. La Reforma es en esencia un movimiento espiritual. En esencia es un movimiento espiritual. La Reforma transformó internamente a los creyentes de todas las épocas, transformó internamente a la iglesia. Y como resultado y como resumen de esa doctrina espiritual, de ese movimiento espiritual, tenemos 5 frases en latín que condensan y resumen el movimiento espiritual de la Reforma, que es sola Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo a Dios la gloria. 5 frases, 5 resúmenes, 5 pilares de la fe reformada y de la fe cristiana. O podemos decir de otra forma, 5 gritos de guerra, 5 gritos de batalla que elevó la iglesia en contra de las herejías y de las falsas enseñanzas. Pero ¿qué quisieron decir los reformadores con este principio de la sola Escritura? ¿Qué querían transmitir ellos? Ellos querían decir que solo Escritura, es decir, que la Biblia es la autoridad suprema y la norma inerrante en todo asunto de fe y de práctica. Vuelvo y repito, ¿qué quiere decir la sola Escritura? Que la Biblia es la autoridad suprema, superior, y es la norma inerrante, que no falla, que no tiene error en todo asunto de fe y de práctica. Ella es autoridad, ella es autoridad. El principio regulador de la Reforma es la sola Escritura. De la sola Escritura se desprenden las otras solas. Es el fundamento para las otras enseñanzas. Así que podemos decir que la sola Escritura y este principio nos dice que todas las enseñanzas, todas las doctrinas, todas las meditaciones deben ser medidas por el estándar ¿de qué? De la sola Escritura. Y es que no solo son los católicos de la época de Martín Lutero o el catolicismo de hoy en día, sino muchas otras religiones, otras enseñanzas quieren colocar la Escritura más otra cosa. La Escritura más tradiciones. La Escritura más preceptos humanos. Han injertado doctrinas y prácticas fuera de la Biblia. Y como ejemplo quiero colocar el catolicismo romano en su catecismo. Mire lo que dice la pregunta 59. ¿Dónde con respecto al catolicismo romano?
Pregunta 59. Ellos dicen, ¿dónde encontramos las verdades reveladas de Dios? Encontramos las verdades reveladas de Dios en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. O sea, encuentran la verdad revelada en la Escritura y preceptos humanos. Pero la única verdad revelada es la sola Escritura. La tradición no ha sido revelada por Dios. Pregunta 60. Atrás, por favor. ¿No está la 60? Ok. Pregunta 60. ¿Con qué se comparan las Escrituras y la Sagrada Tradición? Según el Catecismo Católico, las Sagradas Escrituras y la tradición son palabra inspirada por Dios. Ellos igualan la Escritura y la tradición, la igualan. No dicen que una es superior a la otra, las igualan. Están añadiendo formas. Y aparte del catolicismo, vemos que están añadiendo autoridad en la iglesia a través de sueños, visiones, dogmas, preceptos humanos. Así que tenemos que la sola Escritura afirma que ella es la regla absoluta. Gran parte de la iglesia hoy en día se está guiando es por la cultura. Gran parte, por la tradición, por la moda, por el pragmatismo, por lo que funcione. Pero como dijo Martín Lutero, no es el Papa, no es el magisterio, es la sola Escritura. Y se han surgido credos, confesiones, catecismos a través de la historia de la iglesia, todos esos están subordinados a la sola Escritura. Vamos a ir a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Alguna vez ya hemos enseñado este pasaje los días jueves, pero vamos a ampliar algunos conceptos más sobre este pasaje. Hebreos 4:12, conocido por todos, dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El autor de Hebreos, en los capítulos 3 y 4, nos cuenta que el pueblo de Israel murió en el desierto porque se apartaron de la verdad. Por eso, como dice el versículo 15 del capítulo 3, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Es decir, la reforma es relevante hoy en día y debemos, como dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz. Es fundamental para la iglesia de hoy volver a las Escrituras. Y mire lo que dijo Frankish Schaffer con respecto a la palabra. Para que haya avivamiento en el alma y en el pueblo de Dios, debe haber un volver a la palabra de Dios. Es fundamental la sola Escritura. Por eso es relevante decir, si oyeres hoy su voz, como dijo el autor de Hebreos. Vamos a ver 4 características de la sola Escritura en el texto de Hebreos. ¿Cuál es la primera que nos dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Es un libro que vive. 66 libros compuestos, escritos en diferentes periodos de la historia, pero con una unidad orgánica. Es un libro vivo. Si tomamos otro libro, una revista,
una novela, un libro clásico no tiene la vitalidad que tiene las Escrituras. Es un libro vivo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Es un libro vivo en esencia. ¿Y por qué es vivo? Porque Dios habla a través de él. Él soberanamente ha decidido revelarse a nosotros, a la creación. No solo como dice el Salmo 19, a través de los cielos, de la tierra, sino ha decidido revelarse a nosotros de manera escritural. Y por eso es un libro vivo, porque Dios habla a través de él. Las escrituras no son libros anticuados de la época pasada. Es un libro vivo para cada uno de nosotros. La palabra es viva, dirigida a personas vivas como nosotros, proveniente de un Dios vivo, como dijo un autor. La escritura es viva, dirigida a personas vivas que provienen de un Dios vivo. Es fresca. Vamos a adelantico, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, está hablando de la iglesia, los creyentes, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. Versículo, la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es viva, ninguna falsa enseñanza, ninguna falsa doctrina podrá aplacar la sola escritura, porque Dios ha hablado y su palabra permanece para siempre. Nuestras palabras van y vienen, las doctrinas de los hombres van y vienen. Se acaba una, surge otra. Tienen una y se mutan en nuevas doctrinas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el acercamiento que debemos tener nosotros. Y ese es el principio de la sola escritura. Ella es viva. Y nosotros como iglesia no debemos ver a las escrituras como algo extraño, algo ajeno. Dice Oseas 8:12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y lo está hablando en la época de Oseas y sigue siendo relevante lo que está diciendo Oseas. Escribió las grandezas de su ley para su pueblo, para su nación, pero fueron tenidas por cosa extraña. Solo cogemos la Biblia los domingos. Solo cogemos la Biblia los domingos y entre semana no meditamos en la sola escritura. ¿Cuál era el alimento del pueblo de Israel en el desierto? El maná. ¿Cuál es el alimento para nosotros? La escritura. Como dije anteriormente algunas veces, esta es la mesa del Señor. Esta es la Santa Cena. Esta es la mesa del Señor. Vengan, coman y beban. Esta es la mesa del Señor. Este es el alimento para cada uno de nosotros. Mire cómo Salomón ilustra la manera personal en su relación con la Biblia. Proverbios 6:22. Vayamos a Proverbios 6:22.
6:22. Mire la manera personal. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. No la está viendo como cosa extraña, sino está viendo la Biblia, las Escrituras como algo vivo, que guían, que guardan y que habla con uno. Por eso Martín Lutero decía lo mismo: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, me agarra. ¿Podemos decir eso nosotros, los creyentes, con respecto a la Biblia? ¿La Biblia es personal para usted? ¿O es un libro de puras hojas? El pueblo lloró cuando Esdras trajo al pueblo las Escrituras. El pueblo lloró. Vemos que Josías rasgó sus vestidos al descubrir la ley de Dios nuevamente. Vemos en el Nuevo Testamento que 2 hombres les ardía el corazón cuando Jesús les expuso las Escrituras. Vemos también que los de Berea estudiaban, estaban solícitos a estudiar la Escritura en la casa y todo porque tenían relación con un escrito vivo. Eso debe producir lo mismo que produció en el pueblo de Esdras, con Josías, con los hermanos de Berea, con los 2 discípulos camino de Maús. Eso debe producir en cada uno de nosotros. Nosotros no le damos vida a las Escrituras, ella le da vida a cada uno de nosotros. Entonces es viva porque Dios ha hablado, pero también es viva por el tema central de las Escrituras. ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Cristo. Es el tema central de las Escrituras. Por eso le da vida. La palabra de Dios es la revelación de Él mismo, ¿verdad? No podemos conocer a Dios sino por medio de las Escrituras. Ahora Dios se ha revelado por medio de ¿quién? De su Hijo. Es decir, Jesús encarna la voluntad del Padre. Si quitamos a Cristo de las Escrituras, no hay Escrituras. Las Escrituras no existen si no existe Cristo. Si se quita Cristo del Antiguo Testamento, son puras historias, pequeñas historias moralistas. David sería un gran moralista, Moisés sería un gran moralista, un legalista. El hilo conductor, el hilo rojo desde el Antiguo Testamento que se traza, que une, ese hilo rojo que une todas las historias del Antiguo Testamento y que se une con el Nuevo Testamento, ese hilo rojo es Cristo. Es Cristo. Así como la sangre es esencial en cada uno de nosotros, que aporta nutrientes, defensas, el corazón bombea la sangre a los demás órganos, ¿verdad? Es esencial nuestra sangre para vivir. Igualmente, la redención, el evangelio es esencial en las Escrituras. No hay Escritura sin sangre. Si quitamos a Cristo, no hay nada. Vamos a Hechos 28-23. Pablo está predicando en Roma. Dice así la palabra: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Desde dónde? Tanto en la ley de Moisés como los profetas. El Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la tesis 62 de Martín Lutero. Tesis 62. El verdadero tesoro de la iglesia
es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el tesoro, la perla preciosa es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el acto central de adoración de un día como hoy es las Santas Escrituras. No es solo cantar, no es solo ofrendar, no es solo tener comunión unos con otros, sino el acto central de un día como hoy es la exposición del sacrosanto evangelio. Solo la Escritura, porque es un libro que vive. No podemos tener vida espiritual, al menos que nos acerquemos a Él. Afuera los métodos, afuera las revelaciones, afuera la búsqueda de nuevas ideas, afuera todo eso, las experiencias. Sola Escritura. Mire lo que dice la tesis 92 y la 93. Que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen de Cristo paz, paz, y no hay paz. Afuera todo eso. Los que pintan un evangelio motivador, un evangelio victorioso, que se vayan todos esos, dice Martín Lutero, pero que prosperen todos aquellos profetas que dicen cruz, cruz. Es por eso que nos debemos acercar día a día al evangelio de la cruz. Martín Lutero, en su estudio de la carta de los Romanos, halló vida. Él sintió y fue justificado gratuitamente por medio de la sangre de nuestro Redentor. Hemos visto que es viva, veamos ahora que es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que ella cumple su palabra, cumple su trabajo, cumple su objetivo en cada uno de nosotros y para lo que ella quiere. Es efectiva, es poderosa y no depende de qué elocuente exegeta maestro sea quien las pone. Ella misma por sí sola es eficaz porque es palabra de Dios. Así que hay una relación entre la palabra y el Espíritu Santo. La palabra, la Escritura no es independiente del Espíritu Santo. Las dos trabajan, las dos compenetran. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie puede entender las Escrituras, nadie puede aplicar las Escrituras, nadie puede entender las verdades reveladas si no es por el Espíritu Santo. Es eficaz la palabra porque opera por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina a los creyentes, a cada uno de nosotros para el entendimiento de las verdades. Es el Espíritu Santo. Por eso es la importancia de cada día que nos reunimos al estudio de la palabra, cada domingo, invocar, no para ser llenos frenéticamente del Espíritu Santo, sino para que Él nos asista en el entendimiento de las Santas Escrituras. No podemos desligar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vinculado en el entendimiento de la palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, pero fue el Espíritu Santo que operó en la creación. Por la palabra el profeta dice que allá el valle de los huesos secos, por la palabra el profeta dijo que los huesos se levantaran, pero fue por el Espíritu Santo que hizo renacer a los huesos. Fue igual, Jesús fue por la palabra que mandó que Lázaro saliera de la tumba, pero fue el Espíritu Santo que sacó a Lázaro entre los muertos. Es el Espíritu Santo. También es eficaz porque ha sido inspirada por Dios. Lo vimos en el curso pasado de hermenéutica. Es inspirada la palabra de Dios. Ha sido exhalada, soplada por Dios mismo. Y si Dios la sopló, es eficaz. Dios no cambia. Ella es suficiente. No necesitamos revelaciones. No necesitamos nuevas ideas. No necesitamos nuevos conceptos. Solo la Escritura.
Y al ser inspirada por Dios, nos quiere decir que es inerrante también. La Escritura no tiene error, no se contradice, no tiene pecado. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Que convierte qué? El alma. Es perfecta. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el profeta. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. No lo que yo quiero, no lo que las personas quieran, sino lo que Dios quiere. Así será la palabra que sale de la boca de Dios. Hará lo que Él quiere. Es eficaz para la conversión. Es eficaz para la conversión. La palabra nos muestra y nos lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento es darle espalda al pecado. Nos da arrepentimiento las Escrituras, pero también nos da fe, volver la mirada hacia Cristo. Nos hace que le demos la espalda al pecado, pero al mismo tiempo nos da la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios y nos hace mirar a Cristo. La Escritura produce arrepentimiento y fe. Necesitar, porfa, colocamos la siguiente. Este es uno de los eslogans que se identifica la reforma de las tinieblas a la luz. Es eficaz las Escrituras porque nos saca de las tinieblas a su luz. No nos deja en medio, nos saca, éramos esclavos en oscuridad y nos lleva a la luz, ¿verdad? Es eficaz las Escrituras. Al hombre que estaba, al ladrón que estaba junto a la cruz, le dijo, hoy estás conmigo en el paraíso. Y el ladrón fue salvo, ¿verdad? Es eficaz. Veamos lo siguiente que dice con respecto a la Escritura. Es cortante. Vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. En el original, SI, además es y también es decir, es viva y además es eficaz y también es cortante. Es cortante. La figura que utiliza ahí el autor es de una espada que tiene dos filos. ¿Sí? Dos filos, pues sus dos hojas son filosas. Cortan tanto de un lado como del otro. Y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, entra. No hay pasaje de las Escrituras pequeño. No hay pasaje de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que no sea filoso. Cumple su propósito. Podemos colocar el ejemplo del libro de los Levíticos, que habla de regulaciones, de sacrificios, de limpiezas, de purificaciones, de etcétera. Algo completamente difícil de cumplir para cada uno de nosotros. El libro de Levíticos es cortante porque nos muestra que nosotros no podemos ser obedientes, no podemos ser puros de manera absoluta. El libro de Proverbios nos muestra la suciedad en todos los aspectos. Nos muestra nuestra maldad, nuestro pecado, lo sucio que somos, ¿verdad? Porque no podemos ser limpios completamente. Es cortante. Es cortante el libro de Levíticos. Pero también el libro de Levíticos apunta al sacrificio puro, sin mancha, sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Es cortante, nos muestra que no podemos ser limpios por nuestros propios medios, pero apunta a un sacrificio perfecto, al de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos hablar de otros libros que señalan a Cristo.
Hay espadas de diferentes tipos. En la cocina hay cuchillos para diferentes tipos. Depende de lo que se quiera hacer. Pero la palabra de Dios es cortante y es útil, como dice 2 de Timoteo, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es una espada hábil, es penetrante para cada uno de nosotros. Hace morir el pecado. Es eficaz para matar el pecado. ¿Qué arma es eficaz para matar el pecado? La sola Escritura. Ella es eficaz para matar todo lo que hay dentro de ella, dentro de uno. En el contexto de Hebreos, si quiere vamos ahí a Hebreos 3:11, en el contexto de este pueblo de Israel que se apartó de la verdad, nos recordamos a que también es cortante, versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es cortante, no entrarán en mi reposo. La palabra de Dios también trae juicio severo y justo para aquellos que se apartan de la verdad y no entrarán en el reposo de Dios. No entrarán, es juicio y muerte. Cristo no vino a traer paz, sino espada. Y esta espada comienza en nuestros hogares, comienza a solas, donde esta espada, la sola Escritura, mate el pecado que está en cada uno de nosotros. Veamos la última característica, que es penetrante. Es filosa, es cortante, además penetra. La Escritura no va a lo superficial. La Escritura va a lo profundo del ser humano. Los métodos van a lo superficial. Las nuevas herejías, las nuevas estrategias van por encimita. Son un calmante, pero no van a lo profundo. No penetran. ¿Y hasta dónde va? Hasta partir el alma y el espíritu. Atraviesa la Escritura cualquier cosa. Atraviesa el ser humano. Hasta partir el alma y el espíritu. Entra a lo más profundo de nosotros y lo que hace es dividir entre lo santo y lo profano, entre la gracia y las obras. Divide en nuestro interior lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo espiritual y lo que no es espiritual. Dice que llega hasta los huesos, coyunturas y los tuétanos. Las Escrituras revela su verdadera situación. Llega allá y descubre su interior. Es lo que hace la palabra de Dios. Nuevamente en el contexto, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante la Escritura no podemos ocultar nada. A los demás podemos ocultarle. A su esposo usted puede ocultarle. A su jefe, a su hijo, usted puede ocultarles cosas. Pero a Dios no se le puede ocultar nada. Porque la Escritura llega a lo profundo, juzga, como vemos ahorita, entre lo bueno y lo malo. Es por eso que Jeremías decía, conviérteme y seré convertido. Se sentía desarmado Jeremías. No tenía algo que defenderse. O sea, conviérteme y seré convertido. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la Escritura penetra hasta lo más profundo. Necesitamos la sola Escritura por nuestra naturaleza caída. Necesitamos la sola Escritura por nuestra naturaleza caída. Y es que la Escritura revela lo que nosotros no podemos. Como mentes finitas no podemos comprender a Dios absolutamente. Por eso necesitamos la sola Escritura.
dice las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos. Esa palabra discierne es juzgar. La palabra juzga. Juzga correctamente. Ella emite un juicio verdadero. Evalúa todo y juzga todo. Ella determina lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Usted y yo no somos los mejores jueces, pero este libro sí. Él discierne, él juzga correctamente. Recordamos también que después de que Pedro hizo la primera predicación, predicó acerca de Jesucristo, sobre la muerte, la resurrección. Dice que los que estaban reunidos ahí en Hechos 2:37, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y la palabra en griego que dice, se sintieron apuñalados en el corazón. Escuchaban el mensaje de la gracia del Evangelio y se sintieron compungidos, profundamente conmovidos. Es decir, fueron apuñalados en el corazón. Si usted es un verdadero creyente, ha sido apuñaleado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido partido por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la predicación de Pedro, el Espíritu Santo atravesó con un cuchillo cortante y penetrante a cada uno de los creyentes. Tanto que dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? La sola Escritura. ¿Qué podemos aprender y por qué sigue siendo relevante el principio de la sola Escritura hoy día para cada uno de nosotros? Es porque necesitamos de ella. Necesitamos ser sumergidos en la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia que la palabra de Dios afecte todo. Nuestra economía, nuestras finanzas, nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestro trabajo, la forma de vestir, la forma de hablar. Como aprendíamos, necesitamos que la sola Escritura adorne, que con nuestras prácticas adornemos el Evangelio que hemos creído. Necesitamos ser afectados por la palabra en todos los aspectos. Hermanos, si la Escritura solo está que llega aquí, es puro intelectualismo. Si la Escritura está llegando solo al corazón, es puro emocionalismo. Si está la Escritura llegando solo, te haga cosas, es moralismo. Pero necesitamos que la Escritura afecte todas las áreas de nuestra vida. Todas. Ella tiene que abarcar y llenarnos a cada uno de nosotros. Por eso es relevante que nuestra iglesia se identifique con este grito de guerra, que es la sola Escritura que debe afectarnos a cada uno de nosotros. Nada más nos debe interesar. La autoridad suprema, la norma inerrante de fe es la sola Escritura, y en la sola Escritura debemos mirar. Nada más. Nada más. También hay una necesidad profunda de la sola Escritura hoy en día, porque ella nos muestra a Cristo. Ella nos muestra a Cristo y necesitamos de Cristo. Cristo es la necesidad más grande que tenemos. Somos enfermos, somos débiles y necesitamos del médico. Cristo, necesitamos a Cristo. Necesitamos lo que buscaba Adán, necesitamos lo que buscaba David, Moisés, Abraham, lo que buscaba Martín Lutero. Buscaban una redención, no solo espiritual, necesitamos una redención física. Apuntamos a la segunda venida. Necesitamos hoy día la sola Escritura para acordarnos de que Cristo viene por segunda vez. Usted y como iglesia necesitamos una redención.
una redención física. Allá apuntamos. Vida nueva, un cielo nuevo y tierra nueva. Allá apuntamos. Y eso es lo que nos lleva a la sola escritura. A su segunda venida. Necesitamos la sola escritura para mantenernos firmes. Eso es lo que dice Efesios 4, que instituyó dones dentro de la iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La unidad no es por medio de celebración de cumpleaños, de almuerzos o de otras cosas o de eventos. La unidad que llega a la iglesia es por medio de la sola escritura. La unidad doctrinal. Si tenemos unidad doctrinal, si tenemos el principio de la sola escritura, no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, no vamos a ser engañados. Queremos mantenernos firmes como matrimonios, como jóvenes, como esposas, como hijos. Es la sola escritura. Da firmeza doctrinal. No hay otro método, la sola escritura. La invitación a la iglesia es que también tengamos reverencia por la sola escritura. Cosa extraña es para nosotros, como decía Oseas. Cosa extraña, cosa ajena, un libro anticuado, viejo, que no sirve para nada. No, es vivo, es eficaz, cortante y penetrante. Y debemos tener reverencia por la exposición de la palabra de Dios. Cada vez que nuestro pastor los domingos abra las escrituras, usted debe estar reverente, humillado, rendido, que Dios puede hablarle por medio de la sola escritura. Los que tenemos la oportunidad de enseñar no solo tenemos una limitante, no es que solo seamos débiles, no es solo que es una responsabilidad grande, sino hay otro limitante, es que la congregación no es reverente. Damos volver a la sola escritura. Deseamos que Dios, y pidámosle a Dios que grabe este principio en nuestras vidas. Que seamos gobernados y guiados como autoridad suprema. Ella es como martillo que parte los corazones de piedra, como fuego que quema la basura en nuestro interior, como espada que atraviesa nuestras conciencias, como lámpara que ilumina nuestro diario vivir. Es como un espejo donde vemos realmente nuestra maldad y muestra lo que somos. Es ella la que produce el nuevo nacimiento. Es la sola escritura la que nos da alimento espiritual. Ella es como oro incalculable y que nos da vida espiritual. Oremos a Dios. Amado Padre, estamos agradecidos por esta doctrina de la sola escritura. Estamos asombrados, estamos quebrantados ante tu palabra. Permítenos como iglesia, como pueblo tuyo, ser cada día más comprometidos con este principio importante de tu iglesia, que es volver a la sola escritura, que nuestra vida sea gobernada en todos los aspectos por tu palabra, que podamos ver a Cristo, que podamos ser limpiados, que podamos ser hechos semejantes a tu Hijo Jesucristo por medio de nuestra palabra, de tu palabra, que seamos transformados día a día por ella, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra vida diaria, decir que solo la escritura es nuestra única norma inerrante de fe y de práctica, Dios. Recibe la gloria a esta hora. En nombre de Jesús. Amén.